Está Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. Qué gusto, es domingo, ¿eh? No se vayan a espantar porque luego la gente vaya a pensar que es sábado y diga, híjole, tengo ese compromiso. No, tranquilos. O que tienen un día más todavía de descanso. O que pueden irse de reventón hoy. Oye, Adrián, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, muchas gracias. Después de una pequeña mini gira dando conferencias, estoy aquí con ustedes. Eres muy trabajador, Adrián. ¿Qué te dicen en tu casa? Pues que... ¿Les da gusto? Que ¿cuándo voy a visitarlos? Casi. Pero está bien, porque llevas conocimiento, que eso es muy importante. Oye, Adrián, sé que vienes a hablar de periodismo. El Gabinete de Comunicación Estratégica trae condiciones del trabajo periodístico en México. Yo puedo asumir que lo estás trayendo por lo que sucedió un poco con lo del fotoperiodista y todo esto que traemos en ese terrible multihomicidio de la colonia Narvarte. Así es. Pero quería hacerte una pregunta. El día de hoy, para los amigos de la televisión, vamos a verlo, para los amigos de la radio, Reforma, en una de sus notas principales, como la semana pasada también señalaba, traía una encuesta de personajes en la política, donde la semana pasada el más visible era Andrés Manuel López Obrador por mucho, 40 y tantos %. El día de hoy Reforma también trae cómo se ve la política y cómo se ven los líderes al interior del Distrito Federal. Y bueno, aquí viene Ricardo Monreal encabezándolo, Patricia Mercado en segundo lugar, no le ponen color o partido político, Xóchitl Gálvez y del PAN, Alejandra Barrales del PRD y Aurelio Nuño, PRI, Partido Verde. ¿Qué te dice que estemos en 2015? Falta todavía mucho tiempo y estas personas todavía... De aquí hay 3 que todavía no están asumiendo ni su cargo. Bueno, 2, que es Ricardo Monreal y Xóchitl Gálvez. ¿Qué dice tanto futurismo político? Bueno, primero una cuestión importante. El diario Reforma, como muchos otros diarios, tiene una, digamos, sistemática trabajo sobre opinión pública, particularmente electoral. Muy interesante, por lo tanto, ¿no? Claro, muy interesante. Todo lo que hace encabezado por Alejandro Moreno, muy interesante. Por lo tanto, no es de extrañar que ellos periódicamente hagan este tipo de encuestas y que la población esté dispuesta a contestarlas a pesar de que faltan todavía 3 años para que esto llegue. Entonces, no debe de extrañarnos que lo haga Reforma y que lo hagan otras empresas periodísticas. Es normal. Y como tú dices, muchos de ellos no han tomado posición. Ya están candidatando para otro lado. La nueva secretaria de gobierno del Distrito Federal acaba de tomar esto. Alejandra Barrales también. Y entonces, Aurelio Nuño es un personaje que ya lleva importante. Tiempo, sí, pero simple y sencillamente es una tarea periodística, a mí me parece, de manera sistemática, que se hace y que los respondientes siempre están dispuestos a este tipo de futurología. Oye, ¿y no distrae a quienes salen en estas encuestas? Por ejemplo, ¿no comienzan a escuchar el canto de las sirenas? Mira, yo creo que los políticos son todo menos ingenuos. Bueno, puede ser, o sea, no son ingenuos de ninguna manera, son todos unos personajes, ellos saben que esto es parte de una labor periodística y que indudablemente en el corazoncito de cualquier político siempre está la mira a lo que viene, indudablemente, crecer en su carrera, ¿no? Y crecer en su carrera. Por lo tanto, esto si acaso sería un indicador del nivel de conocimiento que están teniendo en este momento. Así lo deben de tomar. No más allá de eso, sí, exactamente. Así que hay que tener tranquilidad, vamos a seguir viendo muchas más cosas de estas. Esperemos ya por ahí del 19, entonces sí, las cosas empezarán a cobrar más color. Ándale, bueno. Oye, no, del 17. Del 17, sí, disculpa, del 17. Perfecto. Ya ves, yo ya estoy yéndome más para atrás, mucho más. Ya estás para mandando atrás. a los del 2024. Yo ya no me quiero adelantar tanto. Oye, Adrián, a ver, ahora sí vamos a hablar de lo que el Gabinete de Comunicación Estratégica le preguntó a los mexicanos de cómo pensamos, lo que tiene que ver con el trabajo periodístico a raíz de lo que ha ocurrido desde hace algunos años, ¿no? El trabajar en algunas zonas del país es muy complicado por el crimen organizado y en ocasiones por el propio gobierno, gobiernos locales, ¿no? Así es. Indudablemente que nos interesa mucho dar seguimiento periódico a lo que está pasando con los periodistas, o sea, pues, sobre todo por esta, digamos, muy negra faceta de que fallecen generalmente en crímenes violentos, muchos de ellos, crimen ¿no? organizado. O sea, eso es terrible. No sé si vieron, por cierto, y qué bueno que lo comentas, lo que sucedió en Brasil esta misma semana, que un tipo estaba en un programa de radio
y entraron 2 personas a su programa de radio argumentando que venían a comprar una pauta publicitaria, una cosa así, y lo mataron en Brasil. Así es, sí, en Brasil. Y bueno, no recordemos aquello de Francia por los caricaturistas, exactamente, que también son. Pero nos llamó mucho la atención porque, mira, haciendo un recuento, el día 1 de este mes, las notas periodísticas apenas si cubrían el que había habido un crimen en la colonia Narvarte. Pareciera ser una nota roja. Sin embargo, el domingo 2, si no estoy mal, es el domingo 2, empieza a aparecer en los periódicos que dentro de uno de los fallecidos... Desde la tarde del sábado. Desde la tarde del sábado hay un periodista, ¿no? Y en esa situación nos llama la atención porque nuevamente estudiar qué es lo que pasa con la opinión pública. Con una nota que la tarde del sábado, primero sábado último de mes y luego el domingo empieza a aparecer alguna información más, qué tanto esto crece dentro de la opinión pública. Y esto nos condujo, sí, en mucho a poder hacer una encuesta para ver qué es lo que nosotros podíamos conseguir de 600 mexicanos, simple y sencillamente 24 horas después de que ya era una noticia importante en muchos de los medios. Y mira, empezamos preguntando una apertura a la gente, tal vez pensando en que había impactado de manera muy, muy importante el asesinato. ¿Cuál considera usted que es la profesión más riesgosa e insegura de ejercer en México? Un 34% dijo que es la policía. Uno pensaría que sí, en estos tiempos de tanto crimen, ser policía es algo muy arriesgado. Y sin embargo, ya el periodismo en ese momento para la población mexicana entrevistada era el 13.7% en segundo lugar, ejercer el periodismo. Y aquí es interesante porque no es todo el periodismo, seguramente no es el periodismo social o es el otro tipo de periodismo, sino el periodismo que cubre eventos que son muy relevantes y muy difíciles en términos de la seguridad. La abogacía como tercer lugar de algo también peligroso y después los obreros naturalmente porque tienen accidentes en sus fábricas, medicina o los médicos, bomberos, etcétera. Pero la saliente es que el periodismo se ubicaba en segundo lugar como una profesión insegura en México. Esto ya nos empezaba a dar una pauta. Le preguntamos a las personas a continuación qué tan seguro consideraban desarrollar el trabajo periodístico en una escala de 0 a 10. Y lo que obtuvimos es un promedio, 10 obviamente es muy seguro, 0 es totalmente inseguro, un promedio en general de 5.4 de calificación. Esto es que la gente está pensando que realmente ser periodista es algo peligroso. La siguiente pregunta a Jaime era en el sentido de si ya conocían del asesinato de Rubén Espinosa y 4 mujeres. Y esto era 24 horas después, la hicimos el 3 de agosto, de que empezó a permear en los medios. Mira, ya 39% de la población lo sabía en ese momento. O sea, que la noticia, si bien no fue como la del Piojo, que creció rápidamente, pero sí es una cuestión impactante y nos está diciendo que la opinión pública sí está al pendiente de este tipo de cosas y sí hubo una reacción. Aparte de que evidentemente el gremio de periodistas reaccionó con una gran velocidad, gran velocidad. Yo vi algo ahí en el Monumento de la Independencia. Sí, hubo una marcha, el sábado o el domingo, me parece. Así es, entonces reaccionó y entonces estamos viendo que la opinión pública reaccionó de manera casi inmediata a enterarse. Bueno, no sé si vieron que hasta en Argentina, de hecho, hubo el miércoles que hubo el partido de la Libertadores, unos fotoreporteros fotógrafos con una pancarta hicieron también un acto de protesta o de solidaridad a los compañeros periodistas de México, ¿no? Y particularmente los fotoreporteros. Empieza a ser esto interesante porque la opinión pública hace juicios y hace juicios rápidamente y es difícil que después estos juicios sean, digamos que, rebatidos. Por lo que usted sabe, escuchado, el asesinato de Rubén Espinosa se dio por su labor periodística o solo fue una víctima más de la delincuencia. 48% de los entrevistados ya piensan que fue por labor periodística y solamente un 24% pensaba que era víctima de la delincuencia, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de que empezaba a darse esto y ya la creencia de que víctima de la delincuencia es menor y por lo tanto la gente tan influenciada en estas cuestiones de que no hay crédito hacia las autoridades policíacas y hacia las investigaciones, muy influenciados tal vez porque esto no es CSI, Distrito Federal, no es tan fácil como en la ficción. Sí, pero sí es en el mundo, porque aquí cuando dice algo la autoridad, somos muy reacios a creer o nos han tratado muy mal durante muchos años.
O nos han dicho tantas mentiras que luego nos cuesta trabajo. Es mucho en estas democracias incipientes que no han terminado de desarrollarse y en donde la corrupción, hoy en día realmente lo que más permea ante la pregunta cuál es el principal problema de México es la corrupción. Y bueno, mira, al final de cuentas, nada más traía esta cuestión rápidamente, la libertad de expresión. La hemos preguntado y hemos compartido con tu auditorio en 2 ocasiones. Una vez lo preguntamos en junio, México es un país donde los ciudadanos se pueden expresar libremente. Nos decía apenas el 9 de junio, 51% de la población que sí. Cuando le preguntamos a las personas hace poco qué tanto es uno libre de expresarse en las redes sociales, Jaime, 70% decía que sí. Después de este asunto en Narvarte, solamente un 35% dice que hay libertad de expresión en México. Tanto ha bajado. Y el bastión para expresarse con libertad es las redes sociales. Híjole, bueno, Adrián, y pues muy revelador el estudio. Muchas gracias, Adrián. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Todo lo pueden ver en www.gabinete.mx. Muchas gracias. Pausa, 3:08.